1980, más o menos, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, empezó a notar que en Nueva York, Los Ángeles y California había gente con enfermedades muy raras, que estas enfermedades solo se presentaban en pacientes que estaban con el perfil inmunológico muy bajo. ¿Qué enfermedades eran estos? Enfermedades por citomegalovirus, cistococosis, sarcoma de Kaposi, tuberculosis, enfermedades que solo aparecían en pacientes con depresión completamente avanzada. Entonces reunieron a un montón de investigadores para establecer cuál era la causa de estas enfermedades, y hasta 1983 y 1984 los franceses pudieron dar con el diagnóstico, con el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Esta enfermedad, que estaba en África, completamente ya explayada, tenía 4 tipos. Y el tipo M, que tiene varios subtipos, estaba relacionada con la pandemia del virus de VIH en todo el mundo. Principalmente afectadas en primera instancia hombres homosexuales, en segunda instancia mujeres de la casa, del hogar, y en tercera instancia por grupo etario personas de la tercera edad, pero tomando en cuenta desde los 50 años. La mortalidad muy alta. Ahora esa condición ha disminuido, ha cambiado. ¿Por qué? Porque los pacientes con VIH en fase SIDA son cada vez más jóvenes. Y antes eran personas de 50 años a más. Sumado tener VIH, tener comorbilidades como diabetes, hipertensión, EPOC, eso más VIH en fase SIDA era prácticamente fatal para los pacientes. Muy difícil de manejar, muy complejo, pero tiene solución. Entonces, es causado por un retrovirus, lentivirus, que se transmite a través de fluidos y secreciones corporales. Es un ARN en sentido positivo. ¿Qué significa esto? Que normalmente nosotros tenemos un ADN, un DNA, que se divide en ARN. Eso es lo normal. Pero esto es al revés. Para que el virus sea efectivo, el ARN debe ir en sentido positivo a cambiarse a ADN. Por eso se llama un ARN en sentido positivo. ¿Dónde ocurre esto? En la célula. En la célula, el ARN del VIH se convierte en ADN de 2 cadenas. Y eso lo hace mediante una enzima. Y esa enzima es la enzima de la transcriptasa. De ahí que en farmacología te preguntan, mencione cuáles son los inhibidores de la transcriptasa inversa, la pregunta, ¿no? Porque es ahí que va a evitar que el ARN se convierta en DNA. Y por ende no va a haber replicación del virus, ahí se va a cortar. Y ese es un gran medicamento que deben tomarlo todos los pacientes con VIH. Después de la infección, el virus invade las células huésped, uniéndose al receptor CD4, y luego uno de los principales correceptores de quimiosina, destruyendo las células huésped. ¿A qué célula puede atacar el virus del VIH? A todas. No hay célula que se salva. Pero los linfocitos T tienen un receptor en su superficie. Se llama receptor de CD4. Y ese receptor de CD4 tiene correceptores. Un correceptor de quimiosina es el correceptor R5. Afinidad por los macrófagos. Receptor
de quimiosina R5. Tiene otro receptor de quimiosina CR4, más afinidad por el receptor, por el linfocito T CR4. Este correceptor de quimiosina, que es afín a los macrófagos, aparece en las primeras etapas de la enfermedad, en la primera parte. Cuando dicen que la enfermedad es aguda, primero engloba a los macrófagos. Y recuerden que los macrófagos, como los neutrófilos, como los basófilos, desencadenan a las células, a las citocinas. Y estas citocinas, especialmente el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 y 6, van a provocar fiebre, van a provocar SIRS. ¿Qué era SIRS? Caracterizado por leucocitosis. ¿No? Entonces, cuando nosotros vamos a ver el paciente con VIH en su primera fase, que casi nadie lo ve, y nadie pidió una prueba de VIH de un paciente que tiene SIRS, pensamos en otra cosa, en una faringitis, una amigdalitis, pensamos en una infección urinaria, no pensamos en VIH. Pero sépanse que en esa etapa el macrófago está siendo atacado y el macrófago está desencadenando citocinas y está provocando este cuadro. Este cuadro se llama mononucleosis light. En español es síndrome mononucleósico. Síndrome mononucleósico. Después lo vamos a ver. Me ha cortado. Aproximadamente el 80% de los adolescentes y adultos adquieren VIH a través del sexo vaginal, anal. Y las mujeres tienen especial importancia por el factor de riesgo social derivado de la desigualdad de género, un menor poder para negociar prácticas sexuales seguras y el acceso a la atención del VIH y la vulnerabilidad de la violencia de género. Si alguien me puede explicar qué significa esto, porque lo tengo que decir, porque el mundo está loco cada día aparecen mujeres muertas y se han dado cuenta. Sí. Y todo es por un impulso de un hombre que no sabe controlar su instinto porque fue criado de mala manera, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Escucho. Puede significar que la mujer al momento de tener una relación segura decide utilizar el preservativo y el hombre puede actuar de una manera peligrosa para ella solamente porque ella está tomando la decisión de cuidarse. Sí. Hay hombres que no quieren usar protección. ¿Sabían eso? Sí. ¿Qué más? ¿El acceso han escuchado en un centro de salud que hay atención para VIH? ¿A alguien le han ofrecido una orientación en VIH en un centro de hospital? No, la gente no sabe. Y recuerden que esta enfermedad es la única que tiene una ley solo para esta enfermedad. Ninguna enfermedad tiene una ley, solo esta tiene, boliviana. Pregunta para el examen, que averigüen qué ley es y cuáles son las características de esta ley. El acceso a la atención por VIH es nula. Hay un lugar en Santa Cruz que se llama CEDEVIL, Centro de Prevención de Enfermedades Epidemiológicas, Centro de Control de Enfermedades Epidemiológicas, queda en la Isabela Católica. Si alguien conoce a alguien con VIH, hay que dirigirlo ahí para que reciba orientación. ¿Por qué? La clave en VIH es la adherencia. Se llama adherencia terapéutica. En los manuales del Ministerio de Salud es un librito aparte, la adherencia. ¿Por qué es importante la adherencia? Porque si no hay adherencia, el paciente se va a morir. Si el paciente no toma todos los días a las 8 de la noche su tableta, el paciente va a acumular más carga viral, va a disminuir su CD4, va a agarrar infecciones graves y se va a morir. Pero si el paciente es consciente de todo esto que estamos hablando,
Capaz y sí es consciente de que va a adherir al tratamiento y va a llevar una vida completamente normal. ¿Qué quiero decir? Yo actualmente tengo un paciente que es mío, que no me quiere dejar, a pesar que yo no manejo, no hago consultas, no tengo la paciencia para... No me veo yo así, la verdad. Pero él no me deja, él es abogado, tiene 55 años ya, yo lo agarré cuando tenía 47, y él tiene carga viral indetectable. Y él lo logró solito, solo, sin tener amigos médicos, familiares médicos, ha sido su voluntad, y lo más grande que ha sido es sus hijas, ¿no? Tiene 2 hijas, y él no quiere morir, pero conoce que si se descuida el tratamiento, él va a acumular más virus y va a disminuir su CD4 y puede agarrar tuberculosis, puede agarrar cualquier enfermedad de esa etapa. Pero él está actualmente bien, ¿no? A esto hay que decir que el tratamiento es horrible, porque yo lo he tomado, y no porque tenga VIH. Lo he tomado, soy consciente, sé cómo es el tratamiento, es horrible. ¿Cuándo lo tomé? Cuando en pandemia, 2021, salió el doctor Saavedra, era asesor de la Janine Áñez, era asesor del Ministerio de Salud para pandemia, y él sacó un artículo, porque yo también lo leí, de New England, que había la posibilidad de que Kaletra, el tratamiento para VIH, tenía gran efecto beneficioso para el COVID. Como nosotros tenemos alto tratamiento para VIH que la gente no lo toma y el Banco Mundial nos ayuda con el tratamiento de VIH, entonces el Ministerio de Salud dispuso Kaletra como parte del tratamiento en pacientes con VIH. Justo enfermé yo. Entonces yo enfermo, con mis síntomas de tos, no sentía que era comer porque estaba todo sin olor, sin nada, sin gusto. Y me tomé 10 días Kaletra. Y para mi mala suerte no había en tabletas, solo había en jarabe. Entonces uno tomaba eso y era horrible completamente. Y te dejaba todo el día mal, con sueño. Y yo era residente, no, ya había egresado. Sí, ya había egresado, pero estaba en el hospital japonés contratado. Y en el hospital japonés, ustedes saben cómo es todo, ¿no? Todo quilombo, ¿no? Y yo andaba así medio somnoliento. ¿Por qué estás así? Mi tratamiento. Y bueno, me dieron mi baja y me fui a mi casa y estuve 10 días en mi casa, pero completamente mal. Este tratamiento es malísimo. Por eso se lo toma en la noche, a las 8 de la noche, para que los efectos sean en la noche mientras estás durmiendo. Pero debe ser todos los días. Adherencia terapéutica. La capacidad que tiene la persona para asumir el tratamiento diario, todos los días, en los pacientes. La vulnerabilidad, la violencia de género, esto no tengo que decirlo, está todos los días en la prensa, la agresión a las mujeres. Y creo que el que agrede a una mujer no tuvo madre, parece, porque se olvidan que vienen de una mujer. Y yo pienso que deberían haber leyes más fuertes contra estos hombres que agreden mujeres, porque no puede ser que una mujer fallezca solamente por el machismo de una mujer. Esta es la cadena filogenética del virus de la inmunodeficiencia humana, el grupo M, el grupo N, el grupo O y el grupo P, que es derivación del grupo O y que estaba relacionado con monos. De los monos saltaron a los chimpancés, de los chimpancés saltaron al grupo M, que tiene varios subgrupos que se encargaron de diseminarse en todo el mundo, en todas las Américas, y en Europa, y en todos. Ahora, de estos, ¿cuál es el más frecuente? Ya van a, cuando revisen Harrison, porque Harrison está espectacular, VIH, quiero decir que es creo yo, el mejor libro que escribe VIH, aunque yo me basé en un artículo de 2023, pero que lo menciona Harrison. Y ya cuando un artículo menciona a Harrison, quiere decir que es bueno.
Ahora, ¿cómo está compuesta el virus? El virus del VIH es el virus más hermoso a la microscopía electrónica. Se puede ver todas sus capas, pero dentro de sus capas yo puedo decir que hay 3 glucoproteínas que están en la superficie que son las más importantes. Uno es la glucoproteína 120, GP120, la GP41, perdón, y la GP17. ¿Cuáles son estas? Para que ustedes den cuenta, la GP120 está en la superficie y es la que engrana con el virus, con la célula, perdón. Y la GP41 es la que ayuda a que este virus se enlace con la célula. Porque solamente la 120 conectada con el receptor de la célula, y para la GP41, perdón, tiene que pasar. Hay una transmembrana, se llama, para que pase, ¿no? Esto como estructura. Ahora, ¿cuáles son las funciones? La GP120 se une al receptor de la célula huésped, la cual aumenta su concentración en superficie, y esto causa un cambio en la G120 que aumenta su afinidad por los correceptores C de quimiosina R5 o CX de quimiosina R4, dependiendo si es macrófago o linfocito T. El GP41 transmembrana juega un papel clave en el proceso de entrada del VIH a la célula del huésped. O sea, quiere decir que a ese nivel es que logra penetrar a la célula el virus. Y el GP17 tiene una principal función en la maduración del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando está en ese proceso de DNA a ir al núcleo, hay una enzima que se llama integrasa, y esa enzima tiene que hacer que el DNA pase al núcleo para que pueda haber nuevos virus. Para esa maduración necesita esta proteína que está presente en la matriz de la célula y también en la cápsula que va a envolver a los nuevos virus. Y estos nuevos virus van a estar protegidas por una membrana para que salgan a la superficie. Acá. No sé si tengo una imagen, creo que sí. Entonces miren, vean el macrófago y el linfocito T con su receptor CD4, el receptor C de quimiosina R5 que tiene que ver con el macrófago en las primeras fases, y el CD4 con receptor de quimiosina CD4 que tiene que ver con el linfocito T, pero que destruye más células. Y esta es la razón por la cual en la fase final de la enfermedad hay menor cantidad de linfocitos CD4, porque la afinidad con este receptor es mayor. Porque alguna vez preguntan, ¿por qué no atacan a los basófilos? ¿Por qué no atacan a los neutrófilos? ¿Por qué no atacan al linfocito B? Es por la afinidad del receptor y es por la afinidad con el correceptor X de quimiosina R4. Esa afinidad con el correceptor hace que la enfermedad avance en destruir a los linfocitos T, CD4, y esto hace la depresión inmunológica en el paciente. ¿Cuál es la causa por la cual diagnosticamos a los pacientes con VIH? Denme ideas. ¿Cómo creen que diagnosticamos a los pacientes con VIH? Pero ¿cuál es la sospecha? El auxiliar de esto va a hablar silencio. Dime. Muy difícil el nombre, no sé cómo puedo decir. Lo escuchen todos.
Puede ser un paciente que no estudió, pero uno tiene demasiado rápido y le diga que no Fabiana dice que fácilmente se exacerba la patología de ese paciente. Que un vecino puede exacerbar de forma grave y eso puede causar que sospechemos que puede tener VIH. ¿Cuál es tu criterio? No es tan complicado. Muchos pacientes se enteran que tienen un VIH por los controles antes de cirugías también. Claro. Rutina. Sí. Por control del municipio de muchos pacientes. ¿Alguien más? Más que nada sería por enfermedades, por enfermedades que son raras y que cuando son pacientes con VIH sí hace frecuente. O por infección por tuberculosis. Sí. Por enfermedades oportunistas que aparecen en nuestros pacientes. Entonces es muy común, por ejemplo, la primera incidencia de infecciones urinarias recurrentes. Bien. Candidiasis, ¿no? Muy frecuente. Entonces, normalmente, de rutina, puedes encontrar pacientes con VIH. Se hacen pruebas rápidas en todas las ferias de salud, ¿verdad? Pruebas rápidas. Y en esas pruebas sale 1 o 2 positivos siempre. Eso es rutina. Examen de rutina postoperatorio, examen de ingreso al hospital. Cuando te van a internar, sí o sí te piden VIH. Ahí puede salir un reactivo. Pero después que si sale reactivo hay que mandarlo a CDV, ahí hacen el recuento de la carga viral para confirmar recién que Sí, vamos a hablar del diagnóstico, pero bien que lo digo. El paciente con VIH, que está entrando en disminución del linfocito CD4, porque esto estamos hablando ahorita, por debajo de 360 células por decilitro, ya empieza a tener síntomas. Los primeros síntomas son diarrea y fiebre. Fiebre de origen determinado y diarreas por semanas. No estamos hablando por 2 días, 3 días. Estamos hablando de un mes de diarrea. Estamos hablando de fiebre continua en las noches por más de semanas. ¿Y qué habíamos dicho? Que si el paciente tiene fiebre y no hay un foco evidente, en ese momento decimos usted está entrando en síndrome febril o enfermedad febril de origen desconocido. Abro mi abanico de posibilidades y dependerá del orden epidemiológico del cual voy a pedir las pruebas. ¿No? Así era la respuesta del examen. ¿No? Hay que pedir el PCR, el látex. Hay que abrir el abanico de posibilidades. Si el paciente es del campo, pediré leptospirosis, antivirus. Si el paciente de la ciudad, pediré dengue, zika, chikungunya, ¿no? VIH, pruebas de hepatitis, ¿no? Abro mi abanico de posibilidades, las cuales pueden ser. Y dentro de esas está VIH. El paciente viene con fiebre alta y viene con pérdida de peso por la fiebre y por la diarrea. El paciente no quiere comer y se bajan de peso completamente. Y acuérdense de mí, cuando un paciente ha perdido mucho de peso, cuando el paciente ha bajado de peso de manera terrible, o es cáncer o es VIH. La mayor parte de las veces es cáncer. El paciente enflaquece completamente. Y la otra parte o es VIH. Algunos dirán, ¿puede ser diabético? Sí, pero es transitoria la bajada de peso de los diabéticos. Bajan de peso por múltiples situaciones. ¿Por qué bajan de peso los diabéticos? ¿Alguien sabe? Porque en realidad es como que una cadena. Primero se consume obviamente la glucosa para tener ATP, pero después pasa, según la doctora y según la autoridad de uso diferente, puede pasar a los triglicéridos o si no a lo que son las proteínas como fuente de alimento. Al ser esa fuente de alimento, bueno, va a obtener lo que son los hormonas cetónicos y otras cosas que desencadenan muy diferentes cosas, ¿no? Y al consumir lo que son las proteínas o triglicéridos, el paciente
paciente baja de peso. Ya. ¿Cuál es la función de la insulina? Entrar a la glucosa, A la célula. Si no hay insulina, la glucosa va a estar nadando, ¿no? Empieza a utilizar Y la glucosa es un diurético. El paciente va a estar rellenando glucosa todo el tiempo. Bien pegajosa la orina, que va a arruinar el riñón por lo pegajoso que es. Todo el tiempo. A eso el cuerpo va a sumar un proceso que se llama gluconeogénesis, que es la adquisición de glucosa a partir de otro tejido. Ese tejido puede ser músculo o puede ser cualquier tejido dentro de nuestro cuerpo. Y el paciente de diabetes empieza a hacer así. Ahora, si el paciente toma un sensibilizador de la célula para que entre glucosa a la célula, como la metformina, o utiliza insulina exógena para que la glucosa entre a la célula, cambia la situación. Pero mientras eso no ocurre, el paciente debe hacer. Hasta que se va a enfermar. Y ahí se va a enterar y ahí va a empezar a hacer el tratamiento. Bueno, tenemos el GP120, el GP41, perdón, y tenemos la membrana. Tenemos el CD4 y la quimiosina X CD4, que es factor afín del linfocito CD4. Esto se va a unir, ¿no?, con el receptor CD4 y va a pasar la membrana, pero el GP41 va a ser el que va a introducir a la célula el virus. ¿Qué va a pasar después? Una vez el ARN viral está en el plasma, va a venir la enzima de la transcriptasa inversa a enrollar esto y promover un ADN viral. Ese proceso se llama transcriptasa inversa. Y cuando está entrando al núcleo, se llama un proceso de integración mediante la integrasa. ¿Ya? Luego de acá, va a salir de este núcleo para formar nuevos priones, que va a estar en esta parte de acá, y va a salir a través de una enzima que se llama la proteasa, para afuera como nuevos virus libres. Y esa proteasa es otro lugar donde actúan los medicamentos antirretrovirales. Se llaman inhibidores de la proteasa. Entonces, hay dos lugares donde podemos evitar que el paciente siga la enfermedad. Uno es acá, inhibidores de la transcriptasa inversa, y otro es acá, inhibidores de las proteasas. ¿Qué conseguimos con esto? Inhibir la replicación viral. Inhibimos la replicación de los virus. ¿Se sana el paciente? No, porque el virus lo va a tener, pero al menos vamos a hacer que haya menos virus y no sigan muriendo los linfocitos CD4. Vean la evolución a las semanas de los linfocitos CD4. 1200 linfocitos CD4, que en las primeras semanas está muy alto, ¿no?, en la primera infección, pero conforme va pasando el primer año van avanzando a menos de 350 células por milímetro cúbico, aquí a partir del primer al quinto año, menos de 200 células a partir del quinto año hasta el octavo, y menos de 100.000, menos de 100, perdón, menos de 100 desde el séptimo año hasta el 10º año. Ahora, esta lista de acá, más esta lista de acá, son las enfermedades definitorias, se llaman así, enfermedades definitorias de VIH, porque hay que definir qué es VIH y qué es SIDA. Y las enfermedades definitorias de VIH-Sida son estas de acá.
¿Qué quiere decir esto? Que si te aparece un paciente con estas enfermedades definitorias, ya tienes el diagnóstico del paciente. Y es lo que decía, ¿qué dijo? ¿Cómo se llama? Yacendi. Ella dijo que aparece normalmente por enfermedades oportunistas. Y esas enfermedades oportunistas, algunas, son estas enfermedades definitorias del VIH, SIDA. ¿Ok? Porque el VIH todavía es la presencia del virus en sangre y puede tardar hasta 5 años en hacer algunas manifestaciones. Pero cuando ya está por acá, ya aparecen enfermedades definitorias. ¿Cuál es otro rasgo de SIDA? Tener menos de 200 células CD4 en sangre. Y está acá. Menos de 200 células CD4, linfocitos T CD4 en sangre. Y obviamente el diagnóstico de VIH. Ahora, nosotros, obviamente cuando encontremos un paciente con prueba reactiva, porque es una prueba rápida la que van a pedir, una prueba de antígeno rápida, si esa prueba sale reactiva, ustedes no pueden decir es positivo. Esa palabra no existe en la primera prueba. Se llama prueba reactiva. Y ustedes deben describir al paciente que tu prueba ha salido reactiva y hay que hacer una prueba más que es confirmatoria. Esta prueba puede tener falsos positivos, puede estar mal por el reactivo, por muchas cosas. Ahí viene lo que dijo, ¿cómo es tu nombre? Sarai. Sarai dijo, hay que enviarlo a Cedevir. Y es correcto. Si en tu centro de salud donde vas a trabajar no hay un programa de VIH establecido, que no hay en la mayoría de los centros, hay que enviarlo a Cedevir. Y en Cedevir hacen 2 pruebas de diferente marca, de diferente sensibilidad y especificidad. Y si sale la prueba en ambos, se considera positivo. ¿Quién da la noticia de positividad en VIH? Lo da el médico encargado del programa VIH. No lo da la enfermera, no lo da lo del laboratorio, lo da el médico encargado del programa de VIH de tu hospital, de tu centro de salud. ¿Por qué? Porque esta enfermedad está protegida por la ley. Se llama Ley de Confidencialidad y Atención a Pacientes con VIH. No se puede divulgar el diagnóstico de un paciente con VIH. El otro día me dio pena porque una enfermera me dice, doctor, ¿supo lo que pasó? ¿Qué pasó? Se murió el paciente, es el enfermero de arriba que atiende. Ah, qué pena, hay que llevarle flores. Llévenle flores a su velorio, como sea. Es que pues tenía VIH. Yo, ¿segura? Le digo, no, tenía VIH, hacía tratamiento. Y yo le dije, ¿sabe usted que esa enfermedad tiene una ley? Y sabe que si alguien dice a usted que usted está divulgando su enfermedad de ese señor, usted puede ir presa y aparte pagar una multa que es muy cara. ¿Sabe o no? No, pues debe saber que esta enfermedad tiene una ley que protege la confidencialidad del diagnóstico del paciente. Y si tiene VIH, eso no le interesa a usted ni a nadie. Entonces, en su centro de salud, en su hospital, tiene que haber un encargado de VIH. Él conoce a todos los pacientes con VIH.
Los conoce, su casa, dónde viven, si toman tratamiento, si no toman, todos. Aparte, el programa tiene que tener un consejero, porque luego que el médico le diga, y a veces los médicos, y espero ustedes no sean así, hablen como humanos con sus pacientes. A veces, ya pasa así, para sentarnos, venga, si quieren ya, le veo ahora. Ah, me han pasado otra ficha más, qué desgracia. Ya, te pasaron 30 fichas, ni modo. O agarras tu cara y haces así. ¿No ves? Sale el paciente y otra, qué huevada, mi programa de salud es una huevada, lo que sea. Pero mientras venga el paciente, porque recuerden que los pacientes vienen porque están mal. Vienen a buscar ayuda. Yo sé que no somos psicólogos, pero vienen a buscar alivio. Y cuando un médico le dice, ¿qué te pasó? A la abuelita, no, abuelita, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Y esa abuelita dice, ese doctor bien me atendió. Bien, es el mejor médico del mundo, aunque le dio todo paracetamol. Pero así dice. Entonces, deben atender bien. Debe haber un consejero. Luego de que el médico le dice, ojalá no le toque un mal médico, le dice, tienes VIH, tienes 2 años. Tienes VIH, hay que hacer tratamiento y le va a decir todo. Pero a veces lo dice de manera muy seca, porque tiene hartas fichas que atender. Ese paciente tiene que pasar con el consejero, porque los pacientes se enteran que tienen VIH y los que son depresivos se matan, como pasó con ese licenciado. A ese licenciado le dijeron que tenía VIH y fue y se mató. Apareció ahorcado en su cuarto, y colgado, ¿no? Porque él, en una carta que escribió, dijo que sabía lo que esperaba y para qué iba a aguantar esa vía cruz tanto tiempo y afectar a la familia. Entonces se colgó. Ese paciente tiene que pasar por consejería y el consejero debe estar capacitado para dar consejos y para establecer exactamente que si un paciente toma el tratamiento puede llevar su vida completamente normal, con tratamiento, con cargas virales indetectables, con linfocitos CD4 arriba de 600, arriba de 500, puede llevar una vida completamente normal. Pero si no hace adherencia al tratamiento, no hay nada que negociar. Va a venir toda esta cadena de enfermedades y la va a pasar muy mal. Lo que pasa es que hace una señora tratamiento positivo que de visita, el interno estaba presentando a la paciente, que era la paciente de clínica, y mencionó en este caso que era VIH positivo. En este caso la paciente había sufrido emergencia porque presentaba quemadura y fue agredida por su pareja, que se encontraba en estado de ebriedad, y la paciente estaba embarazada. Entonces, en el caso de visita el interno lo presentó. Quisiera pasar visita ya. ¿Cuál es el nombre que se le dice a los pacientes que tienen VIH? No se le dice al paciente que tiene VIH. PBHS paciente que PBS. Persona que vive con el virus del SIDA. PBS. Esto han hecho porque antes en el San Juan se llamaba San Juan positivo. Cuando yo era interno, yo recibía así lo pasé. Paciente de 35 años de edad, con diagnóstico de San Juan positivo. En el japonés decían, tenía un nombrecito igual en japonés. Pero en cada hospital tenían un código para referirse a los pacientes seropositivos. Sí, y les ponían un estigma. Y la norma boliviana sacó ya la terminología que se va a usar, que es PBS. Después pregunta el examen, por si acaso. No saco. Entonces tenemos copias de ARN por VIH por ml en plasma. Esto va de 109.000 a menos, ¿no? Y en las primeras semanas hace un pico, donde empieza a mostrar toda la clínica subfebril, ¿no? Y luego viene una latencia en años y se empieza a subir. Estas copias, cuando son menos de 40.000 copias,
por ml, ya se considera carga viral indetectable. Ya podemos hablar que un paciente es indetectable. Y cuando este paciente sube a 100.000 copias por ml, ya este paciente puede entrar en fase SIDA sin problema, por tener una carga viral extremadamente alta. Y cuando es indetectable quiere decir que el tratamiento está bien. ¿Qué laboratorios van a pedir a pacientes con VIH? No, muy bien. Carga viral. A ver, la auxiliar dice carga viral y recuento CD4. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Evidencia de laboratorio, cuando el paciente tiene VIH. Ya le hicieron las dos pruebas confirmatorias, ya saben que tiene VIH y deben empezar tratamiento. ¿Qué pruebas le pedimos? Ya dijo la auxiliar, dijo sobre cuánto es cada día. Listo, el cosito ya está, el cosito 3 de 4, ya está pedido. Uno que detecte otra enfermedad. Importante, pruebas que detecten enfermedades definitorias. Ya, definitorias. Pidamos citomegalovirus, pidamos Epstein-Barr, pidamos criptococosis, pidamos PDP. ¿Qué es la PDP? Derivado proteico purificado. ¿Para qué? Tuberculosis. Pidamos baciloscopía. Pidamos interferón gamma, puede ser para tuberculosis también. Pedimos una biometría hemática, que es un hemograma completo. Pidamos una química sanguínea para saber el valor de la creatinina, la función renal para iniciar tratamiento. Pidamos electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo, porque por ahí ese paciente está con síntomas y hay que corregir algún trastorno hidroelectrolítico. ¿Qué más pedimos? ¿Qué más? ¿Algo más? Toxoplasmosis. No sé si están acá. Citomegalovirus, toxoplasmosis, baciloscopía para tuberculosis, ¿no? Y bueno, ahora la mayoría de los pacientes vienen con candidiasis también, ¿no? Para eso vamos a pedir un examen de orina, ¿ya? Hay que ver la presencia de levaduras en la orina, si hay presencia de levaduras y si hay alguna infección urinaria presente ahí. ¿Ok?
creen que ustedes en Santa Cruz, bueno, en Bolivia somos el departamento con más casos de VIH en Bolivia, ¿no? Santa Cruz. Pero en Santa Cruz, ¿dónde creen que está la mayor incidencia de casos de VIH? Por el uso de en la universidad. Cuando me refiero a incidencia, hablo de población. Cuando hablo de población, hablo de región. ¿Dónde creen que está la mayor parte de la hasta hace unos 10 años, la red de obispos Santi Esteban era la red con más casos de VIH en Santa Cruz y en Bolivia. ¿A qué se debía eso? Al paso de los transportistas que van y esperan en Montero. Ustedes van a Montero todos llenos de camiones, ¿no? Que van a viajar al interior, y del interior que llegan y descansan en Montero también. Hoy en día ya no es Montero, la red de Obispo Santi Esteban, es la red de Guarayos. Guarayos, que está compuesta por Ascensión de Guarayos, que está compuesta por Urubichá y Yaguarú, es una población pequeña, pero que la incidencia en relación a la población es mayor. Ahora, ¿cuál es la causa por el cual Guarayos tiene más casos de VIH en Santa Cruz? ¿Qué piensan ustedes? Falta de educación, falta de uso de preservativos. Igual que generalmente hay una mayor enferma, por eso podría decir, porque igual cuando fuimos a extensión el año pasado, me tocó consultar, digamos, cuánto pesaba, y para eso algunas personas que de verdad sí eran de escasos recursos, me dieron su boletita. No recuerdo muy bien su nombre de ese. Hay una cosa que tienen, la cartilla creo, y la cosa que me dio, y yo me puse a revisar y decía positivo para VIH, y cuando yo le pregunté si tenía alguna enfermedad de base, me dijo que no, es como que creo que no hace tratamiento, pero yo lo vi, y sí, o sea, sí tenía, y eran creo 2 personas que pude observar, porque la mayoría era como que dudaban de su peso, y me lo entregaban directamente esa tarjeta, que a la mayoría de los pueblitos. Sí. Bueno, hay dos situaciones. Uno, la migración transitoria, porque en Guarayos paran las movilidades para ir al Beni, y del Beni paran las movilidades que vienen del Beni en Guarayos, y se quedan. Y hacen fiestas todo el tiempo ahí, como antes era en Montero, lo mismo. La otra es la falta de educación sexual en los jóvenes de esa población. Y dentro de lo que hizo Red Vida, que es una ONG que trabaja con personas con VIH, que obviamente el gobierno destrozó a todas las ONGs, ya no está USAID, ya no está Red Vida, Visión Mundial bajó, Plan Internacional bajó, entonces se fueron yendo, pero ellos se dedicaban a estudiar esto, casos de pacientes en determinados lugares. Y ellos encontraron que en Guarayos los jóvenes tenían fiestas y tenían relaciones sexuales hombres con hombres. Alto índice de promiscuidad y alto índice de hombres homosexuales en esa región. No estoy diciendo que los de Guarayos son homosexuales, pero estoy diciendo que eso que hay acá en Santa Cruz, que a veces consumen bebidas alcohólicas demasiado y empiezan a tener relaciones hombres con hombres, que sucede en Santa Cruz, sucede en un pueblo más chico que tiene menos población, y por eso su incidencia sube. También hay que pensar que la mujer en Guarayos se queda en la casa y el hombre va a trabajar y también está con otras mujeres, llega y la transmite la enfermedad de la mujer en la casa. Esos fueron algunos de los datos de investigación que hicieron en esa población, porque ahorita la preocupación está ahí. Y si uno se les pregunta a los docentes qué están haciendo, han iniciado campañas de pruebas rápidas en toda Asunción, en Urubichá, en Yaguarú, y han encontrado bastantes casos que no estaban descubiertos
lo que dice su compañera es muy cierto. Uno va y revisa su carnet de control prenatal y ahí sale reactivo o VIH positivo, porque no conocen la terminología correcta. La terminología correcta debería ser PBS. En algún momento se discutió en el CEDES que ese PBS no lo pongan, o pónganle, otros decían pónganle con rojo en los carnets. Pero yo les voy a decir una cosa: mi residenta de primer año se pinchó con una aguja de un paciente con hepatitis cuando estaba sacando gasometría. ¿Ya? Ella está completamente destruida, ¿no? Yo le dije, para su consuelo, le dije, he visto como unos 100 pinchazos ya entre hepatitis y VIH. No he visto que ninguno desarrolle la enfermedad, ¿no? Obviamente hay que hacer un tratamiento profiláctico, pero las medidas de bioseguridad se aplican a todos. No se aplica al que tiene VIH y ponerle un cartel PBS ahí, y a él sí voy a aplicar. O ponerle este es esto, ponerle un nombre, un estigma y decir, a él sí me voy a proteger con él. No. Si nosotros tuviéramos un nivel alto de salud como lo tienen en Japón, porque JICA nos facilitó a nosotros poder hablar con los japoneses de mi misma especialidad, y cuando yo le pregunté, ¿cómo ustedes examinan a los pacientes? Y me dice, para cada paciente utiliza una bata, guantes, para cada paciente. Si no te pones la bata, no tocas al paciente. O sea, si yo quiero examinar a un paciente, me pongo una bata desechable, examino todo lo que tengo que hacer y desecho la bata y sigo mi visita con otro paciente que otra bata de campos. Pero en otras batas, ¿cómo son en los hospitales? No hay batas. Lo veo a los cirujanos y ellos curan así con su guantecito hasta aquí, ¿no? Y su cabello todo se cae en un cabello blanco ahí. O las chicas las veo curando y su cabello largo, crespo, bien bonito, cachan para herida y se lo llevan ahí en el cabello. Por eso cuando les digo, alguna vez le dije a una de sus compañeras, vaya y recógese el cabello. Aquí tal vez una plaza, no es un ventro para mostrar la cabellera. Ahí sí ya está una aventura. Pero en el hospital recoges el cabello, muy bonito, ¿no? Y asiento. O a sus compañeros que se creen loqueros. Vaya a peinarse. El paciente no te va a creer que eres médico. Y te va a decir, usted es cliente, no me toque. Entonces, la transmisión, que ya saben ustedes, vía sexual, es 100% la más frecuente. La transmisión de madre a hijo es menos frecuente y hoy casi nula, cerca del 1%. ¿Por qué? Porque ahora ya hay educación a la mujer embarazada, ya hay educación a la madre. Si yo tengo... yo no puedo tener hijos. Si una de ustedes tiene un hijo y lamentablemente adquiere el VIH de forma accidental, ¿cómo tiene que ser el parto? Hablo de base. Cesárea. ¿Todos están de acuerdo en que debe ser cesárea? ¿Sí? Ya. Entonces, a partir de hoy, cuando ustedes salgan a su consultorio, cuando tienen un paciente mujer con VIH embarazada, deben prepararla para una cesárea programada, cuando cumpla las 36, 38 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque en el momento que cruza el bebé el canal del parto, ¿saben la cantidad de sangre que derrocha la placenta al desprenderse del útero? Es bastante sangre. La transmisión ocurre ahí.
La teoría antes era administrar sidobudina 1 hora antes, y la sidobudina viene en la ampolla, 1 hora antes del parto. Y mientras están naciendo, administra sidobudina y es profiláctico para que nazca el bebé. No se ha demostrado que sea efectivo y a partir de ahora se hacen todas cesáreas. ¿Ya? Cuando nace el bebé, ¿debe recibir lactancia materna inmediata? ¿O qué? ¿Qué debe hacerse? Porque recuerden que el bebé nace y necesita hacer apego precoz, ¿verdad? ¿Saben qué es el apego precoz? Sí. Colocar el bebé encima del vientre de la mamá, de la pancita, y que sea el bebé el que se guía a través del olor del pezón de la madre para empezar a gatear encima de la madre. Eso se llama apego precoz. Aumenta el desarrollo neuropsicomotor del bebé y empieza a gatear él solito. Siente el olor del pezón de la madre, que tiene el mismo olor de la palmita de su mano, por eso los bebés, no es que le están echando al dedo ahí adentro, tiene olor sus palmas, tiene olor a leche de la mamá. Por eso todo el tiempo están ahí con su mano en el vientre. Cuando nace y lo ponen acá, sienten el olor del pezón y automáticamente empiezan a gatear aquí encima. Antes yo sé, nacían y daban un palmado y se lo llevaban. Se lo llevaban a otro lado y ahí le lavaban y la limpiaban. Y no era lo correcto. Ustedes saben que los bebés nacen con una cubierta de cera, completamente. Y eso es un mecanismo de protección que hay que dejarlo al bebé que tenga eso. Y no hay que limpiar sus palmas porque tiene el olor de la leche de la madre, el calostro, y el bebé automáticamente empieza a absorber y va. Pero en el caso del VIH ya no se hace apego precoz y se da leche artificial. En este caso en Bolivia da Sancor 1, y esa leche se da en bebés que son de mamás de VIH, con VIH positivo. ¿Ya? Pero eso en los pueblitos es como que no se aplica, o sea, no es como que tan controlado. En los pueblitos todo el procedimiento que implica de la cesárea y demás. Eso que hizo como dices. Bueno, depende del médico y la enfermera que les tocan, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé 4 años en provincia y era encargado del programa de VIH. A mí me llevaron a todo lado a capacitar en VIH. A La Paz, a Perú, he ido a Brasil, a todos lados, la ONG, pues, ¿no? Te llevan. Y como veían que yo era muy interesado en todas las situaciones, Red, Vida y Visión Mundial me capacitaron bastante. Yo me peleaba con los DCs cada vez que había alguna reunión para cambiar estas cosas que había. Y bueno, no sé cómo estará la situación actualmente, la verdad, porque yo me dediqué ya a otra vida y dejé esa otra vida del pasado. Pero si a alguien le interesa, mi recomendación es que ustedes busquen algo en que ser buenos, porque no van a poder ser buenos en todo. A ver, busquen algo. Si son buenos en una cosa, los van a buscar. Sí o sí los van a buscar. Ya si no son buenos en nada, ya busquen ser buenos en algo. ¿Qué sería? Esta es la infección aguda, la infección crónica y la fascitis. Pues aquí están los síntomas de la fase aguda. Solamente el 50% presentan estas manifestaciones: fiebre, faringitis, linfadenopatía, dolor retromitario artrágicas, erupciones cutáneas. Esto es producto de las citocinas. Esto es lo que se llama mononucleosis light, síndrome mononucleósico. La mononucleosis es una enfermedad que lo produce el virus Epstein-Barr, pero cuando esta clínica de acá aparece,
se llama síndrome mononucleósico, ¿ya? Y simula a la mononucleosis infecciosa provocada por el virus Epstein-Barr, ¿ya? Por eso le llaman síndrome mononucleósico. En la fase asintomática no hay síntomas, puede durar de 1 a 10 años, hoy en día es de 1 a 5 años, en 5 años ya puede haber síntomas. Y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por menos de 200 células por milímetro cúbico de linfocito CD4 y infecciones oportunistas. ¿Cuál es la infección oportunista más frecuente? Tuberculosis. Entonces, si tienes VIH, hay que pedir descartar tuberculosis. Si tienes tuberculosis, hay que descartar VIH. Por siempre y de los siempre. A mí me molesta cuando veo a un paciente en neumología mal y me dicen, doctor, este paciente es TB positivo. Ya, ¿tiene VIH? No. ¿Por ahí es VIH el paciente? ¿No? Entonces, si el paciente tiene tuberculosis, tienen que pedirle prueba de VIH. Al día siguiente que tiene baciloscopía positiva, al día siguiente la prueba para VIH tiene que estar ahí. Y si el paciente es VIH, tiene que tener su baciloscopía positiva, sí o sí. ¿Ok? ¿Qué otra enfermedad es más frecuente en fase SIDA? Encefalomeningitis. El de Fluvechi es tuberculosis. Neumosis. ¿Ah, viste? Antes, ¿cómo se llamaba? Ah, Neumositis carini, ¿no? Y de las infecciones asociadas a SIDA del sistema nervioso central, ¿cuál es la más frecuente? Ya, es una de las más frecuentes. La tuberculosis cerebral. ¿A ver? Doctor, antes cuando empezó todo esto, lo que era el VIH, y era algo extraño para los médicos, una forma de identificarlo también era por el sarcoma de Kaposi, el sarcoma de Kaposi. Hay una forma de decir, incluso de identificarlo como una persona homosexual, porque en ese tiempo se creía que solo le daban homosexuales. Era muchos estigmas, ¿no? Si tenías VIH eras homosexual. Hace 6 años las personas según ocupación, las personas con mayor índice de VIH eran las amas de casa. Pero hace unos 20 años las personas con VIH eran las personas trabajadoras sexuales y homosexuales. Pero no es que eran, sino que estaban estigmatizadas. Bueno, se transmite por forma sexual, entonces son las trabajadoras sexuales. Yo puedo dar constancia y fe de que las trabajadoras sexuales no son las personas con mayor cantidad de VIH. Y ahí no, porque las conozco. Porque para hacer el estudio, según la ocupación de casos de VIH, trabajamos en CEDEVIR, y CEDEVIR es quien les entrega el carnet sanitario a las trabajadoras sexuales. Sin ese carnet no pueden trabajar, y ellas hacen controles cada mes de ETS, enfermedades de transmisión sexual, y pruebas de VIH igual de rutina, todo el tiempo. O sea que ellas están bien controladas. ¿Quiénes no están controladas? Las personas que tienen promiscuidad alta y no se cuidan. Las personas que tienen relaciones sexuales libres, y peor si están con bebidas alcohólicas.
Porque si está con bebida alcohólica ahí no hay nada de protección, no hay nada y al día siguiente todo ya no saben las consecuencias. ¿Quién iba a preguntar algo? Tú. No, le iba a decir ¿Lo que me dijiste? ¿Lo que dije? Es exactamente lo que iba a decir. Uno pensaría que las trabajadoras sexuales tienen alta incidencia de ETS, pero al contrario, por su trabajo tienen que cuidarse y se realizan los controles periódicamente. Sí, no hay mucho riesgo, pero sí llamó la atención que las amas de casa tengan mayor cantidad de segunda ocupación, pero eso es porque ahora hay pruebas rápidas en cada feria de salud. Si se han dado cuenta, feria de salud, prueba rápida. Y es que antes no se diagnosticaba a la población en general. Ibas con tus pruebas rápidas a los lenocinios, a los nightclubs, se iba a esos lugares, no iban a la población normal. Y hoy en día se sabe que en la población normal también hay cantidad elevada de pruebas de VIH. ¿Quién tiene la lista? ¿Me la trae, por favor? A ver, antes de que termine mi clase, no sé si hay información oficial, pero sé que me informó a mí el director de que iba a abrir un nuevo grupo con un docente invitado. Él me informó eso que iba a pasar y yo le dije que me parece muy bien porque estamos pasando prácticas cada 4 semanas, una práctica con cada uno así, ¿está haciendo? Y si ocurría eso, podíamos pasar cada 2 semanas, era mucho mejor, ¿no? Pero la división la iban a hacer, no sé cómo iban a hacer, pero me explicaron que iban a hacer la división y no sé si se ha hecho o no se ha hecho. Todavía no. Todavía no. Porque hay algunos doctores que están de acuerdo con usted, como otros que no. Entonces está viendo qué dice, está viendo qué dice la mayoría. Más allá de eso, pasa que los estudiantes no están de acuerdo. Porque es que están implementando bastantes docentes invitados, son como 7 invitados. Para las distintas materias no infectores ya están aumentando 2, si no estoy mal. Y el problema no es Ahora el falta de problema está infectología. como lo quieren dividir, quieren mandar a los últimos, o sea, el cupo de usted quedaría con 100 estudiantes y todas las personas que inscribieron después de los 100 quieren mandarlo con los invitados, o sea, con los nuevos invitados. Entonces ahí está la problemática. Hicieron votación para ver si todo tercer año estaban de acuerdo, pero ahora no. Así que están viendo cómo dividir. Retiro. Así Por que eso es que le preguntaron también a ustedes, digamos, porque también se tenía que ver el área docente. Hay algunos que sí están de acuerdo. ¿Qué docente no está de acuerdo? Los docentes que no están de acuerdo, si no me equivoco, El doctor Anagua. el doctor Anagua, el doctor Coronado, Pero ellos son titulares. No, el doctor Anagua no es invitado. el doctor Coronado sí es Es titular. Y no está de acuerdo en la línea. A pesar de todo. dijo que la aceptaba, más que no estaba de acuerdo. Claro, en el- Pero que era la decisión de A ver, entiendan bien una cosa, el asunto de la práctica para mí es fundamental. Como les dije, cuando yo estudié, prácticas casi no había, era una parte baja en nosotros. Todo lo aprendimos en internado.